muchas veces parece repetitiva. Vemos que en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, muchas veces se repiten ciertos acontecimientos que parecen similares, son de cierta manera similares, con diferentes puntos de vista. Vemos cosas en el Antiguo Testamento que se repiten en el Nuevo Testamento, y eso tiene que ver con poder recordar ciertos sucesos que son repetitivos para que nos queden grabados. El ser humano aprende por repetición. Nosotros somos seres que aprendemos de imitar. Por eso cuando un niño está aprendiendo a hablar, el papá, la mamá le dicen: decí conmigo, papá. Y se lo repiten 338.000 veces, hasta que el nene empieza a repetir lo que el padre y la madre le dijeron. Entonces la palabra de Dios tiende a mostrarnos eso, esa repetición de que nosotros podamos recordar ciertos sucesos importantes para no olvidarlo. Porque somos personas que tendemos a olvidarnos. Nuestra mente es frágil y es importante tener en cuenta esto. Y en esta carta que estamos estudiando, que es la segunda epístola del apóstol Pedro, que es esa carta donde Pedro hace su anuncio de su eventual partida, donde él va a morir, y él deja esa carta con mucho énfasis, haciéndole recordar a la iglesia, al pueblo de Dios, ciertos asuntos que nosotros tenemos que ver. Apágame los ventiladores un cachito, por favor. Ciertos asuntos que son importantes para la iglesia. Ahí se escucha un poquito mejor. Ciertos asuntos que nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor quiere que nosotros lo grabemos en nuestro corazón, y tiene que ver, en esta carta enfatiza mucho el tema de los falsos maestros. Si usted puede leer la Biblia, usted va a encontrar en casi todos los libros de la Biblia, habla sobre la falsa doctrina. Siempre donde está la verdad, está se pega siempre lo falso, siempre. Porque es una estrategia del diablo, que el diablo siempre va a pegar a lo verdadero, lo falso, para hacerte desviar del plan y el propósito de Dios. ¿Y cómo yo puedo aprender esto? Y esto tiene que ver con la práctica, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la habilidad. Si nosotros vemos, yo una vez les conté que antiguamente a los gerentes de los bancos, a los contadores de los bancos, se los instruía durante mucho tiempo, pasaban mucho tiempo con los billetes, para tener esa practicidad de poder reconocer instantáneamente, solamente con el tacto, lo que es lo verdadero y lo que es falso. Hace unos días murió un deportista el día viernes, un basquetbolista muy conocido en el básquet, una mega estrella en Estados Unidos, y se empezó a hablar del accidente. Esta mega estrella tenía un helicóptero privado, uno de los helicópteros más importantes en la industria de la aeronáutica, y el avión se estrelló de una manera insólita. Las condiciones de vuelo no eran óptimas, había mucha neblina, y todos se preguntaron qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó con ese? Bajamos un poquito la música. ¿Qué es lo que pasó con ese accidente? ¿Y sabe lo que se dijo? Que hubo una desorientación espacial. ¿Qué es la desorientación espacial?
¿Sabe lo que es la desorientación espacial? Cuando la persona está completamente desorientada y él cree totalmente al revés de lo que son las cosas. Él cree, siente, percibe que el avión se está elevando o el helicóptero se está elevando cuando el helicóptero está descendiendo. Él cree, siente, percibe que está yendo a la derecha cuando está yendo a la izquierda. Pierde completamente el horizonte. Por eso es muy importante en la aviación poder tener un horizonte para poder guiarse. Cuando uno pierde eso, es importantísimo. Se le enseña de principio a fin a todos los pilotos a aprender a volar con los instrumentos. Pero, esto me llamó mucho la atención, para hacerle caso a los instrumentos hay que negarse completamente a lo que uno siente. Y a veces es más fuerte lo que uno siente que lo que uno sabe o lo que uno ve. Por eso este hombre, que era muy experimentado, piloto, se cree que cayó en una especie de desorientación espacial. Cuando él creía que el avión estaba elevándose, se estaba descendiendo y se estrelló con una colina. Teniendo el avión más sofisticado, con la mayor capacidad de instrumentos habidos por haber, él se estrelló. Ahora yo pensaba esto y digo, ¿cuántos cristianos se desorientan y se estrellan por no hacer caso a las advertencias de la palabra de Dios? ¿Cuántos muchas veces caen en la desorientación espacial y le empiezan a hacer caso a lo que sienten y no a lo que está escrito? Porque la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre. Nosotros somos seres emocionales y constantemente, muchas veces, nuestras emociones nos van a jugar una mala pasada. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos en el huerto del Edén a Eva siendo tentada por Satanás, Satanás le dijo, mira, es un fruto agradable. Y dice que fue agradable a los ojos de Eva. Fue su sentimiento la confundió. Su sentimiento de ver algo agradable antes que la palabra de Dios que había dicho esto está prohibido. Cuando nosotros hacemos oído sordo a la palabra de Dios, el diablo sabe, mi hermano. El diablo sabe a quién devorar. Dice que el león anda como león rugiente buscando a quién devorar. El diablo sabe cuando hay alguien que es guiado por sus sentimientos y no por los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? La palabra de Dios. Por eso el Señor nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que podamos ver qué es verdadero y qué es falso. ¿Usted cree que el diablo se va a mostrar como diablo para hacerte errar el camino y alejarte de la voluntad de Dios? No. El diablo se va a disfrazar, dice la palabra, de ángel de luz. El falso pastor, usted cree, o el falso maestro, o el falso apóstol, hermano, usted cree que va a venir y va a mostrarse como realmente es. No. ¿Cómo opera un falso maestro? Primeramente, el falso opera de una manera. Ustedes saben que los grandes estafadores, para estafar a muchísimas personas, como negocios en los cuales invierte y ganarás tanto dinero, ustedes saben que al principio esos negocios son verdaderos.
De repente tomaron a 20 personas, mire, toman a 20 personas y dicen: si tú inviertes 1,000 pesos, vas a ganar 1,000 pesos. ¿Y saben lo que hacen ellos? Les pagan los 1,000 pesos extras. Y esas personas, las 10 o las 20 personas, empiezan a hacer el instrumento que ellos quieren. Y empiezan a decirle a la gente: no, yo invertí 1,000 y gané 1,000. ¿En serio? Sí, fue real. Y vienen otras 20 y esas 20 invierten 1,000 y ganan 1,000. Y salen esas 20 diciendo: de en serio, fue verdad. Y así y sucesivamente. Y cuando vienen 20,000 personas y esas 20,000 personas invierten los 1,000, nadie gana nada. Lograron el objetivo. Pero primero le dieron el gustito a 20, a 10. Y así trabaja el falso maestro. El falso maestro no viene con falsas enseñanzas al principio. Al principio muchas veces se apega a la verdad. Esa es la estrategia que vamos a ver en estos días. Cómo el diablo se apega a la verdad y se hace pasar por veraz y después va por otro rumbo. ¿Qué rumbo? Empieza a hacerte dudar de lo veraz y te muestra un camino paralelo. Y cuando tú entraste en la duda, lo dicen los grandes pensadores, la duda es la antesala al fracaso. Y cuando tú entraste a la duda, a partir de que entraste en la duda, después te hacen cambiar la verdad por una mentira y tú ya te encuentras en su red completamente. Pastor, a mí no me va a pasar. Le pasó a los mejores. El que cree que no va a caer, guarda que no caiga, dice la palabra. Yo no voy a caer si estoy anclado, aferrado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sirve para eso. Sirve para ser instruido, para ser capacitado, como los de Berea dicen que eran más nobles que los de Tesalónica, Hechos 17. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban las escrituras y veían que lo que Pablo decía estaba aquí. Usted tiene que ver todo el tiempo lo que yo digo que esté aquí, mañana lo que yo digo que esté aquí, mañana lo que yo digo esté aquí, pasado esté aquí, sucesivamente. Si usted no hace eso, usted está confiando ciegamente en mí. Y si usted confía ciegamente en mí, usted está cometiendo un error, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no tiene que confiar en mí. Usted tiene que confiar en Dios y en su palabra. Y usted tiene que estar chequeando todo el tiempo que yo sea esa persona que la Biblia dice que tengo que ser. ¿Está acá conmigo? El gran problema de la gente es confiar en la gente. Nosotros no tenemos que confiar en la gente. Yo tengo que confiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es confiable, es segura y es verdadera. La gente no. Pastor, ¿usted me está diciendo que yo no tengo que confiar en mi esposa? No. Usted tiene que confiar en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero es que no puedo confiar en mi esposa. No. Siempre tienes que confiar en tu esposa mientras tu esposa esté en la palabra de Dios. Imagínate que mañana tu esposa, mira, le pasó a Salomón, un hombre súper sabio, pero se apartó de la palabra y la verdad de Dios. Y dice que su corazón se inclinó a dioses paganos por las mujeres que él tenía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? Esa persona puede de repente haber sido engañada por el enemigo y ser utilizada para engañarte a ti. Pero si tú no tienes firmeza en la palabra de Dios, también te va a engañar. ¿Y por qué te engaña? Porque confiaste. ¿Por qué cayó Adán? ¿Por qué cayó Adán?
Vino Eva y le dijo, come, Adán. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Adán tendría que haber dicho, no, espera un poquito. Dios dijo que no comamos de ese árbol. Ay, Adán, si no comes, no tenemos intimidad. Venga acá, dijo. No, mi hermano, tenía que haber sido firme, ¿se da cuenta? Adán tendría que haber exhortado, disciplinado a Eva, diciéndole, Eva, esto está mal. Y Dios se lo dijo a Adán. Te dejaste engañar. ¿Se da cuenta, mi hermano? Porque Adán también sabía que no tenía que comer eso. Entonces yo a veces veo, mi hermano, que muchas veces la gente es llevada por falsas enseñanzas erróneas, muchas veces por entregar su corazón a querer confiar, a querer creer en lo que el otro me está diciendo. ¿Puede ser que tenga que ver con ser vago? Sí. Es mejor no chequear, percibir, sentir, soñar, que estar involucrado con la palabra de Dios. Hermano, nosotros somos seres que estamos completamente ciegos. Para el mundo espiritual usted está ciego. Usted no ve, no oye, no entiende el mundo espiritual. Usted está ciego. ¿Se da cuenta? Por eso dice la palabra, son ciegos guiándose a otros ciegos. Yo soy un ciego guiado por la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, esto que te estoy diciendo, mayormente no lo vas a escuchar en ningún lado. La mayoría de la gente te va a decir, confía en mí. Hace poco escuché un comentario de una persona supuestamente de Dios que le decía a un hermano o a una hermana, le decía, toma la decisión, confía en mí, hace esto. Y la otra persona fue y lo hizo. Eso es confianza en el hombre. Wow. Si yo te digo mañana, hace esto, confía en mí, usted tiene que chequear lo que está en la Biblia. Usted tiene que chequear que esté avalado por la palabra de Dios lo que le estoy diciendo. Si no, simplemente es un mero consejo humano que seguramente no te llevará a ningún lugar. Porque todo lo que nosotros necesitamos aprender, conocer y saber está exclusivamente en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre necesita, Dios no lo dejó al hombre sin nada. Dios no lo dejó al hombre a medias. Dios no lo dejó con un mapa roto que le faltan pedazos. No, mi hermano, tenemos todo lo que necesitamos. Y haciendo esta introducción, vamos a la palabra de Dios. ¿Quiere? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. No sé cuántos versículos vamos a leer hoy, pero vamos a intentar de leer los más que podamos. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Dónde estaban los falsos? Entre el pueblo. No venían de afuera. Los que vienen de afuera, ahora fíjate algo, nosotros tenemos dos ataques. El ataque de adentro y el ataque de afuera. En el ataque de adentro lo encontramos mayormente aquí, donde estamos estudiando ahora, segunda de Pedro. Y el ataque de afuera, ¿dónde lo encontramos? En Judas. El Evangelio según San Judas, ahí vamos a ver el ataque que viene de afuera. Entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sabe lo que es esta disolución? Disoluciones, sensualidades significa.
Muchos seguirán sus sensualidades, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow. Fíjate que estos falsos dice que van a entrar, dice que están entre ustedes. Significa que siempre donde hay algo verdadero, donde hay alguien verdadero, puede haber alguien falso. Y muchas veces, permanece por mucho tiempo. Ahora, pastor, ¿y por qué no nos damos cuenta? ¿Y por qué Dios no lo saca? ¿Y por qué Dios no lo saca a la luz? Porque Dios lo sacará a la luz en su debido tiempo. ¿Cuántos sabían que Judas era el traidor? ¿Cuántos? Nadie. En la última cena, imagínense, 3 años y medio estuvo Judas con ellos. En la última cena estaban comiendo ahí y Jesús dijo: el que me traicionará es el que moja el pan en mi plato, y de repente todos dijeron: ¿soy yo? ¿Quién es? ¿Quién será? Hermano, no había mucho para escoger, eran 12. Uno de los 12 era, pero nadie sabía que era Judas. Nadie. Se levantó Judas, se fue de en medio de la mesa y dice que todos creyeron que el Señor lo había mandado a comprar algo. Nadie se estaba dando cuenta. Hermano, el enemigo muchas veces va a estar en medio de nosotros siendo sutilmente, proyectándonos ¿qué? Enseñanzas engañosas. Pastor, ¿a usted lo tenemos que mirar con desconfianza? Sí. Sí, mi hermano. Usted mire con confianza la palabra de Dios. Amén. Y dice que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras. Van a introducir estas enseñanzas de una manera sutil, de una manera precavida, de una manera tan disfrazada que hasta parece ser de Dios. Hoy yo sé, por lo que he visto con el paso de los años, que la gente lo que menos tiene es discernimiento. La gente no sabe discernir entre una vaca y un perro, espiritualmente. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. No lo sabe. Hoy cualquier persona que se pone en una iglesia es de Dios. Cualquier persona que dice Jesús es de Dios. Cualquier persona que habla de la Biblia es de Dios. Y este es el gran error que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué? Porque no estamos siendo buenos mayordomos, prestando atención. ¿Por qué? Porque somos desganados, porque no nos importa, porque somos llevados, como dice la palabra. Y muchos seguirán que su sensualidad. Son personas sensuales, son personas atractivas, no en la parte de la belleza, sino en la parte de las palabras. Son palabras dulces. Por eso muchas veces la gente me dice: pastor, usted tiene palabras duras. No, yo no. La Biblia es dura. Es una espada de doble filo que rompe. Ay, duele. Y sí, esa es la palabra de Dios. Si vos vas a una iglesia donde es dulce, es sensual, es atractivo, te están endulzando la mente, el corazón
con metas, con objetivos, con logro, con bendiciones, con cielos abiertos. ¿Te gusta? Sí. Pero la pregunta ¿es lo verdadero? ¿Es lo que dice la palabra de Dios realmente? Porque siempre estos falsos van a utilizar primero la verdad. Después van a empezar a probar el terreno. Como aquellas personas que van a introducir billetes falsos. Primero van a comprar con el verdadero, el verdadero, el verdadero. Un día van y te dan un falso, a ver cómo reaccionas vos. Si pasó, vamos a seguir. Si ven que no pasó, uy, me equivoqué, y siguen con el verdadero. Hasta que vos tomes la confianza. Y cuando vos tomas la confianza y no controlas más, listo, mandale lo falso, lo falso, lo falso, lo falso, lo falso. ¿Se dan cuenta? ¿Trabajan con qué? Con la confianza. Con el amiguismo. No, yo soy tu amigo, yo te quiero conducir por buenos caminos, yo te quiero dar buenos consejos, yo te quiero enseñar, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, fíjate esto, fíjate. Y una de las cosas que hacen los falsos es siempre hacerte ver lo malo de la obediencia a Dios. Siempre ellos tienen la tendencia de poner sus ojos o hacerte dudar del lugar en donde vos estás. Siempre. Por eso cuando vino la serpiente y le dijo a Eva, porque Dios le había dicho, si comes de ese fruto morirás. Le dijo, ¿estás segura que morirás? Y le empezó a sembrar ¿qué? La duda. ¿Te parece que está bien eso que están haciendo? ¿Te parece que es correcto? Eso es increíble. Eso es algo que hay que denunciarlo públicamente. Ustedes saben que hace unos meses atrás nosotros teníamos un dilema acá dentro de la iglesia, que era el tema de la limpieza. Antiguamente limpiaba una hermana, después limpiaba otra, después limpió otra, después algunas que se sumaron, que no se sumaron, y siempre había problema. Y teníamos una hermana que era encargada y siempre se quejaba de la limpieza y se quejaba. Todo el tiempo venía y se quejaba y me decía, avisá del altar, pedí gente, esto, aquello, todo el tiempo. Entonces un día se reúnen conmigo y me dicen, pastor, ¿por qué no le pagamos a alguien para que tenga un trabajo fijo con respecto a la iglesia y esté comprometida? Porque quizás esa persona tiene otro trabajo y no puede siempre. Bueno, me parece perfecto, te parece bárbaro, listo, vamos a hacerlo. Le digo, preguntale a una hermana si quiere aceptar ese trabajo. Perfecto, sí. Cuando estos hermanos se fueron de la iglesia, ¿sabe lo que le dijeron a esa hermana? Le dijeron, te pagan porque al pastor le das lástima. Y le dijeron, ¿sabes qué? Van a usar eso, el dinero que te dieron, para echártelo en cara. Esas mismas personas que me aconsejaron a mí, después fueron y le hablaron mal al otro. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo opera el enemigo? ¿Se da cuenta, mi hermano? La maldad que tiene el enemigo, porque primeramente no era mi voluntad hacerlo así. Ellos quisieron hacerlo así y se hizo así. Y después usaron eso que ellos hicieron sin que el otro sepa para ponerlo en contra mía. Wow. No tenés que ser una mala persona para hacer eso. Tenés que ser hijo del diablo para hacer eso. No una mala persona, hijo del diablo tenés que ser. Porque te tiene que dar las agallas. Yo cuando escucho a alguien decirle a alguien, escúchame, salí de esa congregación,
no te congregues más ahí. Tenés que tener mucha agallas para decir eso. Porque dice la palabra de Dios que Dios te va a pedir cuentas por esas almas. Si Dios la puso en esa iglesia, yo lo que le diría a cualquier persona es, primeramente, ¿dónde te estás congregando? ¿Se predica la palabra? ¿Se obedecen las doctrinas esenciales de la palabra de Dios? Bien. Si me dice que no, yo le diría a esa persona, bueno, no te vayas, orá por ese lugar, intentá hablar con los líderes de ese lugar, intentá demostrarles su error. Cuando tú gastes todos esos recursos y no haya otra alternativa, ahí sales de ese lugar. Pero, hermano, en los años que tengo, mira, hablé con gente de diferentes congregaciones, de todos los lugares. Jamás le dije a una persona, sal de ese lugar, ya de ese lugar. Es muy loco decir eso. Tenés que tener muy poco temor de Dios, porque al fin de cuentas las almas son de Dios. Amén. Y a veces esa persona está ahí con un propósito y Dios la va a sacar cuando sea el momento. Tú le tienes que enseñar la verdad. Después la persona toma la decisión. Pero yo he escuchado gente que se fue de esta iglesia decir, no, me llamaron por teléfono y me dijeron, salí ya de ese lugar. Esa persona que te está diciendo eso, hermano, esa persona no tiene temor de Dios en lo más mínimo. Y yo te aconsejo, jamás hagas eso. Jamás. Jamás vayas a decirle a una persona que se congrega en otro lugar porque, no sé, de repente hicieron una noche de talentos, puedas ir y decirle, mira, salí de ese lugar ya. No, tranquilo. Enséñale, muéstrale el camino. Amén. Puede ser que ese apóstol, que hoy no hay apóstol, que esté predicando ahí en ese lugar y tú puedas ir y decirle, pastor, ¿por qué usted no quiere chequear la Biblia? Fíjese lo que dice la Biblia. Con respeto, haber orado anteriormente, pedir charlar con él y decirle, pastor, ¿por qué no se fija? La palabra de Dios dice que Pablo fue el último de los apóstoles. No hay registro en 1800 años, 1900 años de que haya habido un apóstol. Nunca. Esto es algo muy moderno, muy de ahora. ¿Por qué no presta atención? Quizá él está equivocado. Y no es un hijo del diablo, ¿se da cuenta, mi hermano? Pero podemos darle el derecho a la duda, ¿o no? Si después la persona dice, no, yo soy así, Dios me mostró, listo. Chao, nos vemos. Arreglate con Dios. ¿Se da cuenta? Pero yo a veces digo, ¿cómo la gente, hermano, es guiada por falsas enseñanzas sin chequear las enseñanzas? Sin chequear la palabra de Dios, sin conocer la Biblia. Y yo no me creo conocedor de la Biblia en su totalidad, pero intento de aprender diariamente, intento de buscar constantemente y darme cuenta algo, que cuando uno tiene cada vez más habilidad, uno puede darse cuenta el disfraz que utiliza el engañador con falsas apariencias. Estos falsos pastores introducen esos engaños que después van cambiando de a poco. Y mira esto. Quiero que leamos Jeremías capítulo 23, versículo 16. Les pido disculpas si ando leyendo un poco mal, necesito unos lentes. Ya la edad está golpeando la puerta. Jeremías 23, 16. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profeticen. ¿Por qué? Porque os alimentan con vanas ¿qué? Esperanza. Hablan visiones de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hoy está lleno
de predicadores que hablan visiones, sueños, interpretaciones. Hermano, eso nunca, jamás va a estar por encima de la verdad de la palabra de Dios, nunca. Pastor, yo puedo tener un sueño. ¿Puedo tener un sueño? Sí, puede. ¿Dios puede hablarnos a través de sueños? Sí. Pero siempre está la palabra de Dios por encima del sueño. Siempre. Ahora, yo tengo un sueño. Ese sueño, ¿debo aferrarme a ese sueño? ¿Es obligatorio aferrarme a ese sueño? No. Siempre el sueño puede ser un condimento más a algo que Dios te quiera llegar a decir. Pero siempre ese sueño tiene que estar 100% anclado a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? De repente yo tengo un sueño que tengo que irme de esta iglesia. ¿Qué hago? Y no le hago caso al sueño. ¿Y por qué te fuiste? No, porque soñé. Hermano, eso no significa nada. Porque anoche te pudiste haber comido un puchero y mañana estás soñando con dragones. ¿Se da cuenta? Cuando usted está mal del hígado, hermano, usted tiene sueños. Usted tiene un sueño mucho más liviano. Cuando usted está pasando por un momento de ansiedad, de estrés, muchas veces tiene un sueño muy liviano, un sueño vívido, un sueño de pesadillas, y eso no tiene nada que ver que sea Dios. Amén. Ahora, si de repente Dios te está hablando por medio de su palabra, tú estás percibiendo que Dios te está queriendo indicar, enseñar, instruir, mostrarte algo, de repente tienes un sueño. Bueno, hay un montón de factores que te están acumulando en eso que te quieren decir, que te quiere decir Dios. Ahora, estos profetas que dice Jeremías, esos profetas le hablaban a la gente de sus sueños y de sus visiones que nada tienen que ver con Dios. Por eso Jeremías les dice: no escuchen sus profecías, porque son profecías enseñadas ¿en qué? En base de sueños. Yo hace poco escuchaba a un gran evangelista aquí en la República Argentina, donde mucha gente sigue. Lo escuché, mira, nunca en mi vida lo había escuchado, porque yo ya sabía quién era. Y una vez, no sé por qué, me pasaron un video y lo escuché. Hermano, no decía, no hablaba nada de la palabra de Dios, no enseñaba nada de la palabra de Dios. Lo único que decía es que él, al llegar a esa ciudad, él vio que del mar salía un monstruo y que atacaba la ciudad, pero que Dios, que había como un vidrio, y ese monstruo no podía atacar la ciudad porque había un vidrio que era la oración del pueblo. Digo, este hombre está... ¿Cuántas copas se tomó? ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta? No, porque Dios me mostró que el diablo te está atacando y que esto, y que tu marido tiene un espíritu de Jezabel y que está acá, vos tenés que hacer esto. Guarda, mi hermano. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Es lo que usted necesita, es la palabra de Dios. Yo lo único que hago acá es enseñar la palabra de Dios, nada más. No puedo sacar nada absolutamente de contexto. La Biblia dice: el que saque o agregue algo será anatema. No podemos ni quitar ni agregar absolutamente nada. Nos tenemos que aferrar 100% a la palabra de Dios, precisa, justa, como está.